Bienvenidos a un video más de el álgebra de las palabras. En este video vamos a analizar las representaciones intermedias que nos permiten el paso del lenguaje natural al lenguaje simbólico algebraico. La actividad matemática requiere de muchas representaciones. En este curso estamos estudiando el cambio de representaciones de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico algebraico. Vemos la importancia de hacer una representación intermedia para familiarizarnos con este cambio del lenguaje natural al simbólico algebraico. Una representación sirve de puente entre dos sistemas de representación si no pertenece a ninguno de los registros que vincula. La construcción de un esquema debe permitirnos la reflexión sobre la interpretación que se está teniendo del enunciado y facilitar el planteamiento en símbolos matemáticos. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Entonces acá vemos un ejemplo de la representación de un esquema sagital, el cual nos permite pasar del lenguaje natural, que es para todo número hay un elemento que le sigue, y el planteamiento de la ecuación en lenguaje matemático formal está aquí abajo, que es para todo x existe un y. ¿Sí? Entonces para todo número de este conjunto hay un número que le sigue. Esto es lo que queremos plantear con esta representación. Vemos como las flechas y la forma como se encuentran relacionados los números permiten hacer una comprensión del enunciado y la relación existente entre los elementos presentes para pasar a la representación en lenguaje formal, donde este sería una descripción de esquema y no del lenguaje verbal directamente. Los esquemas de representación permiten hacer la conversión hacia los dos sentidos, lo cual quiere decir que conserva la ilustración de un enunciado. Por eso, para la creación de un esquema hay que tener en cuenta que este conserve siempre la aserción del enunciado. Para eso hay que tener en cuenta como elementos mínimos la dirección de las flechas y elementos que relacionan. Como ya se mencionó, se puede elaborar diferentes esquemas en un mismo enunciado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los esquemas de representación nos permiten pasar del lenguaje natural a un lenguaje matemático formal, o también de un lenguaje matemático formal hacia un lenguaje natural, haciendo únicamente lectura del esquema, ¿sí? Sin la necesidad de recurrir directamente al lenguaje primario o el lenguaje del que se partió. En un segundo ejemplo tenemos en lenguaje natural o en palabras, ¿cuál es la distancia entre los puntos medios de dos lados de un triángulo equilátero? Entonces, para ello vamos a utilizar un software de geometría y vemos acá un triángulo equilátero y vamos a calcular los puntos medios de dos lados. Entonces calculamos el punto medio de AC y de CB y nos preguntan que cuál es la distancia entre estos puntos medios, cuál es la distancia de este segmento, cuál es la longitud de este segmento. Entonces, para ello podemos hacer un razonamiento y es que, como sabemos que este es un triángulo equilátero, entonces sus ángulos internos van a medir 60 grados, ¿sí? Entonces sus ángulos internos van a medir 60 grados. Bueno, acá medí mal el ángulo. A ver si nos podemos devolver. Bien, ahora vamos a volverlo a medir. Listo.
Entonces todos los ángulos miden 60 grados. Como sabemos que este es punto medio y que este es punto medio, entonces van a estar a la misma distancia de las bases estos puntos, o sea que estas dos rectas son paralelas entre sí. Al estas dos rectas ser paralelas entre sí y cortar estos dos lados del triángulo, nos forman estos ángulos internos de la misma medida que estos ángulos. Los medimos, damos de cuenta que miden también 60 grados. Entonces, al medir todos los ángulos internos 60 grados, nos quiere decir que este triángulo también es equilátero, y como la distancia de estos lados es la mitad de un lado del triángulo original, entonces podemos decir que la distancia entre estos dos puntos medios es también la mitad de la distancia o la mitad de la longitud de el lado original del triángulo equilátero. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, la distancia de el segmento así dividido entre 2 va a ser igual a la distancia entre los puntos medios de los vértices, que son, vamos a dar los nombres, vamos a llamarlos M, vamos a llamarlo N. Es igual a la distancia entre M listo. Sí, esa sería, digamos, la ecuación nos falta el igual. Esa sería la ecuación a la respuesta. Esta sería la ecuación respuesta al enunciado que tenemos acá, en palabras de cuál es la distancia entre los puntos medios de los lados de un triángulo equilátero. Bien, y pasamos al último ejemplo, que nos dice otros esquemas intermedios pueden ser las tablas o las listas. Para este caso vamos a hacer una tabla de acuerdo al enunciado en palabras, en lenguaje natural que tenemos acá, y es el número de refrescos que se venden en la tienda es igual a 10 veces el número de horas que lleva abierta. Entonces acá tenemos el número de horas y acá tenemos el número de refrescos. Nos dice que es 10 veces, entonces una hora multiplicado por 10 nos da 10 más 5, entonces sería 10 más 5 serían 15. Entonces 2 por 10 a 20, a 5, 25, 3 por 10 a 30, más 5, 35. Bueno, acá sería 4, pues en verdad no importa que orden. 5, entonces sería 4, serían 45, y aquí serían 55. Entonces para un número n de horas que haya pasado, decimos que es n por 10 son esto más 5. Esta sería la ecuación, y pues dimos el sistema intermedio que estamos utilizando es una tabla de valores.
Para recordar, no siempre es necesario realizar una representación intermedia para pasar de un lenguaje verbal a un lenguaje algebraico matemático. En este caso lo estamos utilizando para familiarizarnos con el paso o el cambio de lenguaje. Según lo visto, se pueden hacer diferentes representaciones de un mismo planteamiento. Muchas gracias, acá algo de bibliografía. Y pues muchas gracias por haber visto el video.